evangelización y catequesis para darle solidez al camino espiritual de los grupos de Divina Voluntad. Y como nos lo comentaba el día de ayer, ya son 9 retiros en los que ha participado como predicador. El Padre nos va a compartir el tema de las advertencias, atributos y virtudes del alma. Muchas gracias, estimado Padre, por estar aquí con Sofía. Bueno, entonces vamos a... Ahí tienen en sus hojas los textos que vamos a leer. Está después de la oración larga de ayer, es la primera hojita. Virtudes y atributos del alma que vive en la divina voluntad. Ahí vamos a ir leyendo despacito a ver qué nos da tiempo, porque pues en Luisa todo es bien abundante. Entonces con que veamos algo ya recibimos demasiado, ¿no? El acto preventivo que ya conocen es hacer este acto todos los días antes de comenzar el día, en donde nos proponemos hacer nuestra vida en el querer divino durante las horas que transcurran. Pero a mí me gusta esta oración del Espíritu Santo porque es un acto preventivo. Le pedimos al Espíritu Santo, que es el autor de esta obra santificadora, que sea guía, luz, fuerza y el amor en el corazón. O sea, que nuestra vida transcurra dócilmente en su inspiración, que nos abramos a sus operaciones divinas, para que entonces con la luz que nos da, el discernimiento, la fuerza divina, porque para vivir divina voluntad no se requiere sino la misma fuerza de Dios, podamos amar la voluntad divina y entregarnos a ella. Entonces me parece una oración muy, muy adecuada. Yo la hago todos los días. Esta oración la hacía Conchita Cabrera de Armida con su director, el padre Félix, ¿verdad? Entonces, como oyeron, yo formé parte de la familia de la Cruz y pues ahí conocí todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacerla juntos si quieren, nos consagramos al Espíritu Santo y le consagramos este día. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús, en tu divino fiat. Gloria al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo Santificador. Amén. Fiat. Bueno, damos algunas alusiones como introducción a lo que vamos a ver. Ayer se hablaba de que este camino es un camino espiritual, es una espiritualidad. Así es, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, esto no es una espiritualidad. Todos los caminos en la iglesia, con los dones del Señor, pues nos inducen a un camino espiritual que decía yo ayer, es empezar a hacer ejercicios espirituales. La práctica de virtudes, los actos de piedad, la meditación de la enseñanza y de la doctrina que tiene que ver con ese camino. Y en la medida que vamos haciendo el ejercicio, vamos alcanzando la vida de este camino espiritual. Entonces, aunque divina voluntad es un don que se otorga para una vida divina, pues se tiene que hacer el camino espiritual. No se puede vivir esto de la noche a la mañana, aunque yo conozca lo que dice el libro del cielo. Hay que hacer el camino espiritual, que es la práctica de las virtudes, y el ejercicio de los giros, que es el estilo de oración en divina voluntad, y aprender a vivir en Cristo, a vivir los sacramentos en voluntad divina, pero todos son ejercicios que nos debemos ir habituando
pues por ejemplo Leti que nos hizo ahorita el giro, habituarnos a orar en divina voluntad, porque todas las espiritualidades tienen su manera de hacer las cosas. La vida monástica tiene una forma de orar, la vida activa tiene también una forma de orar. El ejercicio de la caridad no es lo mismo para un monje que para un diocesano o que para una religiosa misionera. Entonces podemos decir esto, ¿verdad? La vida espiritual, ¿verdad? Vamos a ponerlo como es un todo, en un círculo. Cada espiritualidad significa que pone en el centro un aspecto y desde ahí contempla toda la demás realidad de la vida cristiana. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Los franciscanos, ¿qué ponen en el centro? Bueno, no, tradicionalmente se dice que es la pobreza, pero es la minoridad. O sea, ser los menores, los más pequeños, el primero que sea servidor. Entonces poner en el centro esa pobreza espiritual o pobreza cristiana, donde como Cristo se hizo pobre, asumió condición humana y no vino a ser servido, sino a servir, y desde ahí cumple toda su misión. Entonces el San Franciscano va a decir, ¿no? Rápido, pone la pobreza en el centro, entonces desde esa pobreza ora. Desde esa pobreza trabaja, desde esa pobreza forma comunidad, desde esa pobreza predica el Evangelio. Y así todos los demás aspectos de la vida espiritual cristiana. Los jesuitas, ¿qué ponen en el centro? La obediencia. La búsqueda de discernir, porque Ignacio es padre de vida espiritual, o sea, es un maestro espiritual. Ponen en el centro el discernimiento a la voluntad de Dios, que obviamente incluye la obediencia. Entonces, desde esa realidad, ellos viven su vida de oración, de trabajo, de comunidad, de predicación, de testimonio, de realidad en la iglesia, como tomando el lugar que les corresponde. El estudio, todo lo que es la vida cristiana, las virtudes, porque las virtudes franciscanas, pues entonces decimos que ellos buscan con más claridad la unidad, la sencillez, la pobreza, la minoridad, es decir, esta vida sencillamente de servicio, de testimonio, más que hablar es dar muestra de coherencia, de vida. Cada espiritualidad tiene su expresión, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que en el centro las espiritualidades ponen un aspecto que es de Cristo, es la pobreza de Jesús. No simplemente la pobreza, como se la entienda cualquiera, sino es Jesús que en su vida nos da ejemplo en todo, pero en todas las espiritualidades va a poner un aspecto de Jesús que preponderantemente quieren vivir, porque ese es el llamado del Espíritu, que también llamamos carisma, y desde ahí viven todo. No quiere decir que nada más se concentran en esto, sino que desde aquí miran los demás aspectos y los cumplen. Entonces, divina voluntad, ¿qué es? Pues que se pone en el centro la voluntad de Dios. Entonces, esta espiritualidad de la divina voluntad, se pone la divina voluntad en el centro, pero como divina voluntad obrante. Este también es un aspecto interesante. No nada más la voluntad divina en el centro, que eso podría ser muy jesuita, sino la divina voluntad como la que obra. Entonces vamos a decir, ¿cómo obra la divina voluntad en la oración? Ya lo vimos acá en Conflicto. Me fundo en la voluntad divina, unido a ti en tu querer,
todas las criaturas, porque la divina voluntad va a todos y lleva a todos. Entonces es una oración universal, porque es la oración de Jesús, ¿verdad? Padre, te pido por todos para que sean uno como tú y yo somos uno. Ese es un giro que hace Jesús. Está orando por todos para que sean uno con ellos, como tú y yo somos uno. Entonces la oración en divina voluntad es la oración de Jesús que él hacía, dejando que el querer del Padre obrar en él en sus oraciones, y entonces las oraciones en divina voluntad, voy a decir rápido esto, ¿no? Es una oración universal, es una oración impetratoria. Te pido, Señor, que le des la gracia a toda tu criatura y pongo en cada mente, en cada corazón, en cada paso, en cada afecto, lo que tú quisiste darnos desde un principio. Estamos impetrando, queriendo poner, porque creo en tu poder, que tú quieres esto y lo has puesto para todos. Y yo entonces en un vuelo de tu divino querer tomo todo lo que tú has querido y lo llevo a todas tus criaturas. Uno dirá, ay, qué oración tan rara y tan fuerte y tan exhaustiva. Es que es la oración de Jesús, es la oración en divina voluntad. Es una espiritualidad. Es una oración universal, impetratoria, reparadora, porque reparo por todas las ingratitudes de las criaturas, los rechazos que te hacen, el amor que no te dan, la indiferencia y la frialdad con la que te tratan, la forma en que no te valoran y te desprecian. Yo reparo y pido perdón por todo lo que hacen las criaturas en contra tuya y por todos, para que nos des la gracia de volver a tu voluntad, para que te amemos. Esa es la oración de divina voluntad. No es oración simplemente contemplativa, no es una oración simplemente de un monje. Que vaya que los monjes viven en la oración continua. No es una oración con un giro. ¿Y de dónde salió esa oración? No es la oración de Luisa. Luisa no aporta nada a esta espiritualidad, con todo respeto, Luisa. No aporta nada, porque Jesús le dice, todo esto es mío, en esto no hay nada tuyo. Miren la humildad de Luisa, entonces hay que imitar a Luisa, porque luego vamos a ver que en divina voluntad cómo se practican las virtudes. Hoy es más o menos mi tema, que es cuáles son las cualidades, las virtudes, los atributos de una persona que ya empieza a vivir en divina voluntad. Aquí me voy a concentrar en el tema, pero que vean este panorama. Este camino de vivir en divina voluntad empieza con una espiritualidad en todos, modesta y sinceramente. El que diga, no, esta no es una espiritualidad, tú no entiendes nada. Nadie llega de la noche a la mañana a vivir un don como vida que el Espíritu Santo da, si no empiezas a preparar tu alma, te empiezas a habituar en esta práctica de la virtud, en este camino espiritual en donde tu forma de orar tiene que cambiar, tu forma de trabajar, de formar la comunidad en el mundo, en la iglesia, la forma que vamos a predicar en divina voluntad tiene que ser también distinta. Porque desde divina voluntad nosotros predicamos cómo vivir este don. ¿Cómo construimos la comunidad? ¿Qué lugar tenemos en la iglesia de los pequeños hijos de la divina voluntad? ¿Cómo trabajamos en el mundo, en la iglesia, en nosotros, en el tema de que la divina voluntad obre? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es común para todas las espiritualidades. Por ejemplo, Conchita puso en el centro la cruz. Bueno, no ella, sino el Espíritu Santo le pide que ponga la cruz en el centro. Y entonces, ¿cómo oran los miembros de la familia de la cruz? La oración desde la cruz es la oración de Cristo en el Calvario. Es una oración de ofrecimiento de la vida para la redención del mundo. Entonces, Conchita simplemente dice, Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos.
Porque la oración del misionero o del apóstol de la cruz es ofrecerse junto a Jesús por la salvación, o sea, por el reino de la redención que ayer hablábamos, el reino de la creación, el reino de la redención, el reino de la santificación. La espiritualidad de la cruz es una espiritualidad redentora, es decir, que propicia que los frutos de la redención lleguen a la iglesia. Entonces, un misionero de la cruz ora como hostia viva, ofreciendo su ser y su vida entera en unión con Cristo para la salvación. Porque esa es la oración de la cruz. Para que todos encuentren salvación, perdónalos, Padre, porque no saben lo que es. Para que se cumpla la voluntad de Dios en esta redención, nos vamos consumando, yo eso lo aprendí en la familia de la cruz, nos vamos consumando en un sacrificio continuo, en un ofrecimiento, especialmente la comunión, ofreciendo la comunión siempre como Cristo, por la salvación de los hombres, por la santificación de los sacerdotes y por el reino de Dios que se establece. Pues es una forma de orar. ¿Cómo predican los misioneros la cruz, que es el Evangelio? Pues acentuando mucho en lo que pasó en Cristo, que murió por amor, que fue un acto expiatorio, que atrajo la salvación de los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada espiritualidad tiene como un matiz, como los colores del arco iris, ¿no? Por eso es muy sugestivo que los religiosos escojan hábitos de algún color, porque ese es el matiz que le quieren dar a su vida, como el color de su vida. Los franciscanos con su hábito café, muchos son negros con algún distintivo especial por la congregación a la que pertenecen. Hoy, si se dan cuenta, muchas congregaciones nuevas usan colores que no son de la tradición, ¿no? Unos morados intensos y azules eléctricos. Y dice, ay, son nuevas ustedes, ¿verdad, hermana? Sí, somos las hijas del Divino Padre. Ay, qué bonito. Entonces están poniendo en el centro el amor que se debe de tener al Padre. Si hasta con el nombre uno puede identificar qué hay en el centro de la vida de esa familia espiritual. Bueno, esta familia, de los que viven en la divina voluntad, no es que decidan los grupos que poner en el centro, eso no se decide, eso Dios lo manifiesta. Entonces, como introducción, hermanos, esta manera de vivir es poner en el centro de nuestra vida la voluntad de Dios, pero no nada más para hacerla, sino para vivir dentro de ella, dejando la obra. Esto es el punto interesante de esto. Y desde ahí empezar, y por eso tenemos a Luisa, porque Luisa va a ser el modelo acabado para que nosotros entendamos cómo desde la divina voluntad se viven todos los aspectos de la vida cristiana. Porque la espiritualidad no quiere decir que nos casamos con un aspecto del Evangelio y lo demás no nos importa, ¿no? Eso sería incompleto, faltaría integridad en esa obra. Y ya oímos hoy en la mañana, mis obras son completas, nada está a medias y todo Dios lo hace de manera completa e íntegra. Entonces, cada espiritualidad aborda todos los aspectos de la vida cristiana desde ese punto, desde donde se ve como con un lente todo lo demás, para vivir ese aspecto como desde ese enfoque que no es más que el enfoque de Cristo, que vivió su vida humana para darnos ejemplo en todo. Entonces aquí están todas las familias, ¿no? Los nazaretanos, los pasionistas, los del Verbo Divino. ¿Qué hacen los del Verbo Divino? Ponen la palabra de Dios en el centro. Entonces para ellos lo más importante es la palabra, pero no nada más para ellos, sino para toda la iglesia. Pero ellos privilegian el Verbo Divino como la palabra que da vida y que le da sentido a todo el proyecto de Dios en la iglesia, y lo ponen en el centro y desde ahí viven todo lo demás. Bueno, que nos quede claro esto, para que tengamos en el conjunto, ¿verdad?, qué es lo que se nos invita a vivir en este camino espiritual, en donde, bueno, hay una cosa bien importante: hacer la voluntad divina
es como construir la casa. Para que lleguemos a vivir la divina voluntad y habitemos en esta casa. O sea, no se puede vivir la divina voluntad si no hemos sido capaces de realmente querer hacer la voluntad de Dios en todo. Entonces esto es un punto bien referencial. Para que no caigamos en un limbo. Ay, estoy viviendo. Oye, pero para vivir divina voluntad, primero tienes que ser buen hacedor de la voluntad divina. Por eso esta imagen es interesante, ¿no? Construir la casa es hacer en todo la voluntad divina. Que la familia de la cruz esto predica. Ante todo, dice el Padre Félix a sus apóstoles de la cruz, a los misioneros del Espíritu Santo, ante todo agradar al Padre. Y en todo hacer la voluntad divina. Que también eso es muy jesuita, ¿eh? Los jesuitas por eso son muy buenos, porque tienen un don de discernimiento. En lo que buscan es que en todo se sepa que Dios quiere, para que entonces se haga esa voluntad y seamos rectos en el obrar, seamos fieles en lo que Dios quiere y seamos capaces de ser otro Cristo en el que queremos hacer la voluntad del Padre. Bueno, eso es construir la casa. Por eso ese es otro nivel, ¿verdad? Construir a la casa porque somos celosos en hacer la voluntad de Dios en todo y agradarle a Dios, entonces ya la voluntad divina puede habitar en nosotros. La voluntad divina no puede habitar para obrar en mí si no soy un candidato competente en el cumplimiento de la voluntad divina, como lo espera la Iglesia y lo rezamos, hágase tu voluntad. Por eso este es un nivel de santidad muy alta. Si ya para esto requerimos una posibilidad muy grande de entrega y sacrificio y de renunciamiento, pues imagínense, para elevarnos al vivir en el divino querer, pues Dios tiene que ver si realmente tú estás en el camino de la construcción de su casa, en el que ve que estás haciendo la voluntad de Dios en todo. En la forma que oras, trabajas, formas la comunidad, predicas su reino, practicas la virtud, haces la vida de la caridad, la vida del servicio que te toca, buscando realmente hacer su voluntad, ya somos candidatos al siguiente momento, en el que entonces vendrá el don para habitar, porque seremos casa de la voluntad de Dios, en la que tendremos a bien darle toda la libertad a la voluntad de Dios que obre, como decía el Padre Miguel, sin obstáculos de objeciones ni desánimos. Dios encuentra un canal abierto, ¿verdad?, en el que puede obrar con gran libertad, sin ninguna contrariedad, de manera que Él es el Señor de esta vida nuestra y hace con nosotros lo que Él quiere. Esa es la espiritualidad de la divina voluntad. Animémonos, es un don magnífico. Es algo muy central, ¿verdad? Y muy capaz de quererlo vivir nosotros, porque Dios nos está llamando, pero entonces hacer el camino espiritual. Entonces vamos a enfocarnos aquí en el tema de hoy, cuáles son las cualidades que adquiere. No es que yo, como cuando contrato una secretaria, le haga un examen a ver si es competente hoy con la computadora, si maneja Excel, ¿verdad?, si sabe tratar a la gente en público, y le hacemos un examen a lo mejor a la secretaria, que nosotros no lo hacemos, ¿verdad?, porque no somos empresa y llamamos a alguien de confianza que sepa hacer algo y ya con eso nos conformamos. Pero en las empresas, pues la gente que no maneja hoy las redes sociales, las aplicaciones, la computación, pues ya salió del mercado laboral, porque si va a ser de esas de antes de la máquina de tipiada, ¿no? Entonces, Dios nos llama a vivir en divina voluntad y en la medida que hagamos el camino espiritual, vamos a ir adquiriendo las cualidades que desarrolla la voluntad divina en nosotros, para que vayamos siendo este lugar donde Dios pueda habitar y pueda obrar en nosotros. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a verlo de esta forma, ¿no? Vamos a poner también un círculo y vamos a ver, bueno, en los volúmenes que estamos leyendo,
que va a ser el 8, 9 y 10, ¿verdad? Nos habla de esas cualidades, pero pues hay muchas que van a ir más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cualidades? Las voy a poner aquí, ¿verdad? No son todas, pero son las que se mencionan en estos volúmenes, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá y ya luego vamos a leer a donde nos alcance lo que podamos. El alma tiene a Dios con todos sus bienes. Entonces fíjense bien que aquí el alma en divina voluntad, que se llaman pequeños hijos de la divina voluntad, así es el nombre que Dios le da a estas almas. Tú, Luisa, eres la primera pequeña hija de mi divina voluntad. O sea, ese es el nombre para los que lleguemos a vivir. Así que el Señor hasta nos puso ya nombre, no, nadie nos va a venir a explicar de qué somos. Él dice, estos que vivan en el don obrante de mi divino querer, serán estos primogénitos, estos primeros que vivan en este don supremo, y serán estos pequeños hijos de la divina voluntad. Entonces aquí dice, lo primero es que el alma que vive en divina voluntad tiene todos los bienes. O sea, es una santidad completa, es lo que nos está diciendo. Tendremos todos los bienes de Dios, o sea, todos sus atributos, por el don de la integridad. Si la divina voluntad es portadora de la vida de Dios y de sus cualidades divinas, quien entra en este don, obviamente que Dios no le va a participar algo, sino todo. Un todo que son sus cualidades divinas en un proceso y en un desarrollo de vida hasta la madurez de todo esto. Podemos decir que Luisa llegó a este todo, ¿no? Llegó a ser portadora de todos los bienes del Señor. Porque ya ella se entregó a vivir en el don de la divina voluntad y creció y maduró en esa vida. No dice que de repente Dios me va a dar todo, lo va a dar en la medida que lo podemos recibir, como hoy nos decía también la lectura. Dios da en la manera que puede recibir la criatura y la va disponiendo y la va preparando para que reciba los bienes que Él quiere darle. Es víctima. Es víctima. No se puede ser hijo de la divina voluntad sin una dimensión victimal. Y no le tengamos miedo a este tema de ser víctima, porque todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Y en la dimensión sacerdotal de todo el pueblo de Dios, no se es sacerdote sino se es víctima, porque Jesús es sacerdote y víctima. Es a la vez el que ofrece su propia vida y el que se sacrifica en el altar. O sea, Cristo es altar, sacerdote y víctima. Lo vemos en el prefacio que hemos leído en la última semana de Pascua. Entonces no le tengamos miedo a eso. No se trata de ser víctima como Luisa, que Dios me va a tumbar en una cama y me va a dejar cuadrapléjico. No, hermanos, eso no es así. Nosotros que somos sacerdotes somos víctimas. Es decir, nos ofrecemos continuamente para el servicio en el que nos entregamos a la administración de los sacramentos, al cuidado de la cura de las almas, a la vida consagrada en el servicio ministerial y pastoral que tenemos. Nos estamos ofreciendo todos los días. O sea, que no andemos con qué eso de víctima, qué raro. Tú eres una víctima del amor divino, porque se es víctima por amor. Esto no puede ser forzado ni obligado. La víctima es libre, ¿no? Cristo se entregó inmaculado al Padre en plena libertad y dijo, hágase tu voluntad y no la mía, y subió al Calvario con plena libertad y con todo el amor para nosotros y para la gloria de su Padre. Entonces lo vamos a ver después, ¿verdad? El pequeño hijo de la divina voluntad no se convierte en un sabión. Siempre meditará las verdades que viven. Nunca agotaremos el conocimiento de estas verdades. Siempre meditará las verdades que están en el libro del cielo
Y en el Evangelio, vividas, porque algunos dicen, eso yo ya lo sé, ya lo vivo, medítelo. No cante usted victoria, es que yo ya eso ya lo comprendí en el divino que hay que vivir esto a profundidad, y para la herramienta más útil para nosotros es la meditación. Medita siempre las verdades que vive divina voluntad. Todo es amor en los pequeños hijos del divino querer, todo es amor. O sea, el tema del amor, ¿verdad? Podemos decir que también en el centro se pone el amor, porque vivir en divina voluntad es vivir en la perfección y la caridad. Entonces es el centro, ¿no? Que esto ya lo sabemos desde el Vaticano II, ¿no? Que se le pide a todas las vocaciones de la Iglesia la búsqueda de la perfección y la caridad. Por ejemplo, en la perfección de la caridad de los diocesanos, ¿dónde la practicamos? En la caridad pastoral. Acoger al penitente, pastorear a la oveja, escuchar al feligrés, preocupado por la juventud y los niños, es caridad pastoral. No olvidar a los enfermos, mis hermanos. Ay, es que a mí me deprime ir a los enfermos. Es que es tu oficio, por la caridad en la que Dios te llama, aún hasta perfeccionarte, que no olvides a los abandonados, a los sufrientes, al enfermo. Entonces, fíjense bien, en el pequeño hijo de la divina voluntad todo es amor, por lo tanto el amor es serio. Ahí dice, el amor es serio y está. No es una cosa de que ahorita y mañana sí, mañana no. En los pequeños hijos de la divina voluntad, amar es en serio. Amar es entregarse, amar es sacrificarse, amar es servir, amar es morir a mí mismo para que se obre lo que Dios quiere y no lo que a mí me interesa o me conviene. Amar es la cruz, ¿verdad? Entonces también para los hijos de la divina voluntad, la cruz es lo más importante, porque la cruz realmente es la voluntad de Dios para nosotros. Le llamamos cruz porque nos cuesta un sacrificio y una renuncia, pero en la medida que se ama, ya la cruz no es cruz. Eso también se va a ver más adelante. En los hijos de la divina voluntad, la comunión se vive continuamente de comunión. Se vive continuamente de comunión. O sea, la comunión en los hijos de la divina voluntad es continua. En la divina voluntad se vive la cualidad de ser constante en el bien. O sea, una cosa que vamos madurando en este camino espiritual, hermanos, es que tú te tienes que dedicar a hacer todo el bien que puedas. Esta es una motivación muy hermosa. Yo la he alcanzado a percibir, en donde el Señor me dice, haz el bien, todo el bien que puedas, porque no te voy a pedir nada que no puedas, porque voy a darte la capacidad de hacer los bienes que yo quiero. Pablo lo dice de otra manera, no haremos nada en el tema del bien que Dios no nos pide. Nadie va a hacer más del bien que pueda. Aún para el bien que cada uno tiene que obrar, Dios ha decidido los actos contados del bien que vas a hacer. Nadie puede hacer más de lo que el Señor quiera. Entonces yo no voy a hacer más que el bien que me toca. Entonces aquí como sacerdotes, miren, pues esto ya está definido. Haremos el bien que nos toca desde nuestro ministerio. Y no nos vamos a inventar novelerías para pensar que tengo que hacer el bien, porque el bien que tengo que hacer es bastante grande el bien que tenemos que hacer, siendo buenos pastores, buenos sacerdotes. Ahí tenemos un campo vastísimo, ¿verdad? Nosotros, fíjense, con todo lo que tenemos que hacer, pues no terminamos de hacer el bien. A una persona, a un grupo, en un lugar, en una circunstancia, en una contingencia, en una situación que Dios quiere, en una situación de cambio que, pues finalmente son otras
posibilidades, no terminamos de hacer el bien, hermanos. Así que esto no está tan lejos de nosotros. Entonces, fíjense bien, en los primeros volúmenes, estamos leyendo los primeros 8, 9 y 10, miren ya las cualidades que se tienen que ir adquiriendo y que uno vaya diciendo, híjole, pues sí es cierto, si quiero vivir la divina voluntad, pues este es el panorama. Si no tengo ganas de hacer el bien, hermanos, que somos negligentes, apáticos, que no queremos hacer el bien que finalmente se nos propone delante de las circunstancias que vivimos, pues no estás aspirando. Estamos así como que perdidos en el espacio. Si queremos realmente vivir divina voluntad, pues ya lo vamos leyendo, ¿no? En lugar de que comente yo para leer textualmente los textos, ¿verdad? No, porque pues yo ya más o menos he leído varias veces. Yo los invito de nuevo, como a todos los grupos, avancen en la lectura, hermanos. Allá el Saúl me dice que va en el número 15, pero la comunidad le entregó los volúmenes hace como 3 años y va en el 15. Pues bien, pero ya podría haber terminado todos. Yo voy en la 4ª lectura de todos los volúmenes, pero yo leo un capítulo diario. Claro, sí se puede, es la lección divina. ¿O ustedes no leen el Evangelio del día para preparar la celebración? Pues es una condición de nuestros hábitos sacerdotales. Uno se tiene que dar a la lectura espiritual diaria. Media hora, si no estamos diciendo que nos echemos toda la mañana en lecturas espirituales. Con que ustedes lean 20 minutos o lo que dure el capitulito, ¿verdad? Porque pues acuérdense que esto está de tal manera diseñado que, bueno, son volúmenes y cada volumen tiene en mayúsculas, ¿verdad? Una serie de párrafos, porque Luisa los escribe tal día y podemos leer un párrafo de ese día en que Luisa recibe este mensaje y con esto meditar durante el día, que es rumiar, ¿no? Como decíamos, rumiar es seguir meditando, como María, que guardaba las cosas en su corazón, y si lo hacemos a ritmo diario, incluido en la oración personal. Aquí es el problema, que si no hay oración personal, no hay lectura espiritual. Olvídense. Si no hay el hábito de la oración personal, ¿dónde encajo esta lectura espiritual? Ahora, podemos leer muchas otras cosas, porque hay que leer de pastoral o de algún libro espiritual, una actualización teológica, pero esto no es sino hacer una lectura sencilla, realmente breve, si tomamos un solo día de los escritos de Luisa, y cuando se dan cuenta en un año, avanzaron un resto. Yo a veces digo, yo no sé cómo he leído 4 veces esto, la verdad. Bueno, tomé un año sabático para leerlo, y ya se los he comentado, que cuando yo descubrí esto le dije a Norberto Rivera, precisamente hoy en su santo, no me podría dar un año sabático, ponte a trabajar. ¿Cómo que un año sabático? ¿Qué vas a hacer? Me quiero ir a un monasterio. ¿Y qué vas a hacer? Pues quiero meditar algunas cosas de interés personal. Dice, no. Entonces un día en Navidad, ¿verdad? Porque él hacía el saludo navideño, entonces nos reunía en la curia toda la gente que quisiera de la ciudad, íbamos y le dábamos la felicitación de Navidad, y en ese día de la felicitación le dije, entonces, ¿qué me va a dar permiso o no? Porque yo era muy cercano con él, ¿no? Me nombró asistente para este tema, y entonces me dice, pues está bien, pero vas porque yo te envío. Así me dijo. Bien eclesial, ¿no? Entonces yo ahí agarré la onda, fíjense. Caray, yo me quería ir porque quería tener un interés en esto. Pero me dice, vas porque yo te envío. Entonces ya me mandó, fíjense. Entonces yo tomé conciencia de que quería Dios que hiciera esta labor de una lectura, porque me mandaba la iglesia. Era yo asistente. Y entonces tenía el compromiso de conocer lo que yo estaba, según yo, asesorando. Bueno, me eché el año y me leí todos los 36 volúmenes. Entonces, no pongan pretextos. Lean, por favor. Hoy el padre en su homilía, qué bonito.
tomó un parrafillo de los escritos de Luisa y nos dio una hermosa homilía. Pues es que Luisa da para tanto y para todo. Pero si nos detenemos a la lectura, como dice, una de las cualidades es que siempre meditará las verdades vividas. Ahí dice vividas. O sea, lo que ya se va viviendo, se tiene que seguir meditando. Digo, para afianzarlo, para profundizarlo, y como le decía Jesús a Luisa, cuando veas que no te diga algo, es que estoy esperando que vivas lo que ya te enseñé. Y cuando vea que ya vives lo que te he enseñado, te daré otras verdades. Así es el maestro. No nos va a dar cosa que no podamos practicar, pero esperará que pongamos el interés para que lo vivamos, y en la medida que lo sigamos meditando, nos va a dar amplitud en lo que va ya disponiendo que te conozcamos y vivamos en los libros de Luisa, ¿no? Entonces vamos, para que nos dé tiempito de leer, ¿verdad? Así textualmente, vámonos al volumen 8, al 23 de junio de 1907. ¿Todos tienen su libro para estarlo leyendo? ¿No alguien le falta? Por lo menos hoy los que no tengan los volúmenes, llévense los primeros volúmenes, ¿verdad? Para que los tengan y los empiecen a leer. 23 de junio de 1907. Ya lo tiene por ahí alguien para que lo lea. Si quieren lo pasa a leer acá al micrófono, por favor. El acto más bello es el abandono en la voluntad de Dios. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía, y yo estaba pensando entre mí cuál sería el acto más bello y más acepto a nuestro Señor, que pudiese más fácilmente inducirlo a venir. El dolor de las propias culpas o la resignación. Mientras estaba en esto, en cuanto ha venido me ha dicho: hija, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para que ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser. En cambio, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Entonces, el alma, con abandonarse en mi voluntad, me da más honor, porque me da todo lo que yo pude exigir de la criatura, y vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido, y el alma readquiere lo único que debería readquirir: a Dios con todos los bienes que el mismo Dios posee. Solo que hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios, readquiere a Dios, y si se sale de mi voluntad, readquiere su propio ser, junto con todos los males de la corrompida naturaleza. Gracias, Padre Felipe. Bueno, el título de la meditación que nos sugerimos es que está al final del párrafo, se leyó: requiere lo único que debe readquirir. Fíjense, el alma en la divina voluntad no está buscando bienes como codicia de querer tener mucho, sino está queriendo tener a Dios. Es como cuando ahora en Pentecostés le decimos a la gente: pidan al Espíritu Santo, no pidan el don o el carisma particular, pidan al donador de los dones y que Él les dé lo que Él quiere. Sean más inteligentes, ¿no? Pidan a Dios el don de su Espíritu y Él les va a dar todos los bienes. Aquí dice todos los bienes.
Porque a veces pedimos un don, un carisma. No, pida la posesión de Dios. Esto es divina voluntad. Lo que queremos es readquirir a Dios, y readquiriendo a Dios tendremos todos los bienes que el mismo Dios posee. Este es el punto que he puesto ahí. Todos los bienes se adquieren teniendo a Dios en posesión. Entonces, ¿qué es divina voluntad? Que Dios pueda vivir en mí, y ya Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y con Cristo se tienen todos los dones y carismas. Pablo es un excelente ejemplo de que estaba lleno de carismas y de dones. Era un excelente apóstol porque gozaba de todas las gracias y dones del Señor. Pero era poseedor primero de Dios. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. O sea, ya la casa estaba habitada. Pablo era entonces esa habitación donde Dios obraba, y obró de esa forma. Testimonialmente podemos decir, qué maravilla la del apóstol. Y todavía podemos decir, pues Pablo no vivió en la divina voluntad. Y la riqueza de su vida. Toda la teología católica es paulina, ustedes lo saben. Nuestra iglesia es paulina. Todo lo que se dice teológicamente a partir del Evangelio es la reflexión de Pablo. Cómo Dios enriqueció la iglesia con este santo apóstol. Pero él confiesa, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Mi vida es Cristo. La vida en divina voluntad es vida en Cristo, ¿eh? No vayamos a salir con cosas como esotéricas, ¿verdad? O gnósticas. Vivir divina voluntad es vivir en Cristo, su vida misma, dejando que Él obre todo lo que quiere que seamos imagen y semejanza perfecta de Él, de Cristo Jesús. Por eso en la oración esta me gusta, porque también la espiritualidad de la cruz da con el clavo. Señor, te pedimos que con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús, nos hagas otros Cristos. Somos otros Cristos, todos los fieles bautizados, pero especialmente los sacerdotes, porque nosotros trabajamos en persona de Cristo. Cuando imponemos las manos, tomemos conciencia de que cuando estamos imponiendo las manos, tomamos el cáliz y ofrecemos las especies, es Cristo el que lo hace, no eres tú. Hay que poner atención. Claro, no es cuestión de sentir nada ni de entrar a un campo místico, es una realidad del acto de Cristo sacerdote, único sacerdote, en la que nosotros todos somos sacerdote con Él, pero ya no es Él, usted, sino Cristo, el que opera en un don obrante de su voluntad divina para que el sacramento sea una realidad y no una cosa simbólica y representativa. Fíjense que nosotros podemos entender divina voluntad desde el acto más sublime de nuestro ministerio, es la consagración de las especies en el altar, pero es Cristo, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Ahora, aquí hay un dato que nos revela este texto del 23 de junio de 1907, que es un punto de partida, el abandono. Los pequeños hijos de la divina voluntad son almas abandonadas, pero ¿como quién? Como el Cristo del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Cristo se abandona en el que lo abandona. No es una queja lo que Cristo está diciendo en el Calvario, sino nos está mostrando el abandono del abandono. O sea, el abandono a su enésima potencia. Me abandono en el que me abandona. Y ese es el verdadero abandono. Porque suelto toda mi expectativa, todo lo que yo creo o espero, para que se haga solamente el querer del Padre. Ese es el abandono de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces quiere decir que el abandono es la entrega total, consumada en la voluntad divina. Entonces, para empezar a vivir divina voluntad, uno tiene que entender el abandono, no como lo entiende la gente, que viene, Padre, el médico me dijo que tengo cáncer y ya me abandoné.
O sea, solo que nos quemen los aparejos, nos abandonamos. Esa es la actitud a veces en la iglesia. El abandono sirve cuando ya no hay nada que hacer. Tengo cáncer, me voy a morir, entonces ya me entrego y me abandono. Claro, esa es la actitud más cristiana y mejor que puede tomar alguien que ya está en un término en donde la vida o la pones en manos de Dios o terminas en nada, ¿no? Pero la voluntad divina, en el querer divino, el abandono tiene que ser habitual, hasta para hacer cualquier cosa. Esto es la espiritualidad, aprender a abandonarse como una actitud de ponernos en manos del Padre para que solo se haga lo que Él quiere. Es tan hermoso esto, porque entonces estamos centrados, queriendo solo lo que Él quiere, y la herramienta para el punto de partida en esto es habitualmente estar abandonados, y no se abandona en el que no se confía, hermanos. ¿Cómo me voy a abandonar en quien no conozco, en el inmenso amor que me tiene, en su potencia que obra en todo, en su bondad infinita? Por eso la pequeño hijo de la divina voluntad, cuando va descubriendo todos los bienes que son cualidades y atributos de Dios, lo que primero brota es la confianza. Entonces yo no me voy a abandonar en quien no confío. Entonces cuando se van descubriendo estos bienes, también viene la confianza. Entonces los hijos de la divina voluntad viven en una gran confianza en el amor de su Padre. Por eso son pequeños hijos. Porque hay grupos en otros lugares que le quitaron ya el nombre de pequeños. Les da vergüenza decir pequeños hijos de la divina voluntad. Entonces ellos nada más se llaman hijos de la divina voluntad. Oye, ¿por qué se quitaron el pequeño? En lo pequeño está el color de nuestro camino espiritual. Somos pequeños. Ay, no me da vergüenza decir que soy pequeño. Pero algunos, ay, ¿cómo crees? Si yo ya conozco, yo ya sé, yo ya digo, tú eres pequeño. Es soberbio. Al final es arrogancia, autosuficiencia. Miren, Jesús le dice a la Luisita, mira, no nada más eres pequeñita, eres siempre recién nacida. ¿Y qué hace un niño recién nacido sino estar en los brazos de su padre? Porque ni siquiera puede nada. El bebito, ¿no? Que pues nada más borborea y se mueve. ¿Pero qué puede el recién nacido? Nada. Esa eres tú, Luisa. Y esos serán mis hijos en mi divino querer. Siempre pequeños. Entonces, es nuestra espiritualidad. Tenemos que aprender a ser pequeños delante de Dios. Yo no puedo ser. Evidentemente que vivir en divina voluntad no podemos. Tenemos que confiar en que Él quiere que lo vivamos, abandonarnos. Por eso el tema de la cruz será muy interesante. La cruz nunca se suspende, ¿eh? Porque luego hay grupos de divina voluntad en que dice la cruz ya no se vive. La cruz es el paradigma, es el misterio de Cristo. La cruz nunca se suspende. A Luisa nunca le suspendió su estado habitual. Era Luisa fue cruz viva. Claro que a veces ya no sufría porque Jesús dice, bueno, ya quiero que seas víctima ya no de expiación, sino que seas víctima para la propiciación del reino de mi divina voluntad. Es que ya no me haces sufrir, Señor. Ya no vienes y me compartes tu corona de espinas. Bueno, mi voluntad sobre ti no es que sufras, sino que vivas mi voluntad. Y si yo quiero, te comparto eso. Y si no, es porque quiero que avances en tu vocación para que tú colabores en el restablecimiento del reino de mi voluntad divina. Pero la cruz no es dolor nada más, hermanos. La cruz nunca se suspende. La voluntad de Dios es que tomemos la cruz, o sea, su voluntad, y le sigamos. Entonces, es bien importante que en el comienzo, para todos los que estamos comenzando, que vayamos tomando estas actitudes de confianza y de abandono en el amor de Dios. Y como decíamos en el desayuno con algunos padres, es que no podemos amar ni vivir la divina voluntad si no tengo un encuentro con Dios vivo.
No se puede, hermanos laicos que me están viendo, si tú no tienes un encuentro personal vivo con Jesucristo, en una relación de amor y de intimidad, que vives como esa experiencia de encontrarte desde el amor con Dios, ¿cómo puedes abrazar la voluntad de alguien que no terminas de dimensionar como persona y que te encuentras con Él? Y que cuando descubres que amarlo más de veras es aceptar su voluntad. Divina voluntad requiere un extracto, un fundamento, encuentro personal vivo con Jesucristo. Que algunos no consideran, ¿cómo me voy a encontrar con Dios? Sí, ese es hoy el paradigma de la evangelización de la iglesia. Juan Pablo II lo dictó. Tú puedes tener un encuentro personal con Jesucristo de ojos abiertos y de corazón palpitante. Ese fue el magisterio de Juan Pablo II. Invitar a la iglesia al encuentro con el resucitado para la experiencia de nuevo nacimiento, de una nueva experiencia de redención más clara en nosotros, acompañada por Él mismo, que es el que nos lleva por el camino y la vida. Entonces, aquí es bien importante. Les doy el dato que está en el libro del cielo. Jesús le dice a Luisa, primero te voy a dar el éxtasis de mi humanidad, para que después puedas vivir el éxtasis de mi divinidad. ¿Qué es el éxtasis de mi humanidad? Que te encuentres con mi humanidad glorificada, viva y presente, el que soy yo. Para que después, conociéndome desde mi experiencia de salir a tu encuentro, te adentres en mi divinidad que obra en mí, para que entres al camino del reino de mi voluntad divina, que obra en mí plenamente. Entonces, ese es el lenguaje que Dios pone en Luis, el éxtasis de la humanidad, es el encuentro personal con Dios. De clara corte de experiencia no mística, sino de gracia para el cristiano, para el que se da a la tarea de salir al llamado que Dios le da a que se encuentre con Él para que sea discípulo y misionero suyo. Aparecida, acuérdense, Aparecida. Por eso el Papa hoy seguramente los obispos mexicanos no le insistieron ya sobre el hecho de que se convoque una nueva conferencia latinoamericana, como fue a Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. ¿Saben qué les dijo el año pasado? No están viviendo Aparecida. ¿Para qué quieren convocar una nueva asamblea plenaria para esa experiencia de reflexión del episcopado si ni siquiera han entrado a vivir Aparecida? Porque acuérdense que Aparecida, el relator de Aparecida fue Francisco. Así que todo el magisterio que está en Aparecida pasó por las manos del Papa Francisco, por Bergoglio, Mario Bergoglio, el arzobispo de Argentina, de la arquidiócesis. Así que él bien maneja esto y dice, oigan, pero pues no le han metido ni el diente al asunto, ¿para qué quieren entrar en una nueva reflexión? Entonces el Papa está muy claro, el encuentro personal con Jesucristo se llama evangelización. Así que nuestros hermanos en divina voluntad se tienen que dar a una experiencia de evangelización. Para que entiendan bien esto, para que lo vivan ciertamente y para que desde una relación personal con Jesús empiecen a vivir su voluntad, que es que quieran hacer vida con Él en su cristoformación, porque Dios nos quiere transformar en Él mismo. Somos otros Cristos al final. Entonces todo esto empieza confiando en la persona de Dios que ama, confiando en el poder de este Dios que he visto manifestado en mi vida. ¿Cuál es la primera manifestación del poder de Dios que puede tener un cristiano? ¿Quién me dice? Su propia conversión. Porque nadie puede cambiar, ni nadie te puede ser diferente. La propia conversión es el primer acontecimiento de la potencia de Dios, en donde uno mismo se da cuenta que Dios lo convirtió en otra persona
y que fue la acción de su poder el que me ha transformado en otro. Así que todos somos testigos del poder de Dios, como dice la renovación. ¿En qué te has dado cuenta que Dios tiene omnipotencia? En la clara manifestación de que Dios ha cambiado mi mente y mi corazón, ha cambiado el rumbo de mi vida y he dejado de hacer esto para dedicarme a hacer otras cosas. Lejos de ese pecado, empezamos a vivir la gracia y la voluntad de Dios. Ahí está la omnipotencia de Dios. Y mientras no seamos testigos de ese poder que Dios transforma a las personas y transforma tu vida, ¿cómo vamos a entender el poder lograr confiar en una mayor capacidad de transformación interior si todavía no eres testigo de lo que Dios puede ser capaz en ti? Ahora, la conversión no es una conversión solamente moral, hermanos. Es una transformación de todo el ser. Al final nos convertimos para el reino de Dios, ¿no? Dice, conviértanse y crean. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está acá. O sea, en la conversión y la fe están orientados al reino. Me convierto al reino. Creo en este Dios reinante que quiere hacer su voluntad y que tiene el poder para hacerlo, pero que me va dando la posibilidad de que esto sea una realidad en mí, porque yo permito que Dios empiece a hacer lo que quiere en mi vida y va a empezar a hacerme un buen cristiano, un buen servidor de su reino, un buen hijo de Dios. Ahí está actuando el poder de Dios. Entonces, un pequeño hijo de la divina voluntad tiene que ser muy serio. Dios me está transformando. Doy testimonio de ello. Y me da la posibilidad de que me transforme en iglesia, porque somos transformados en discípulos de Cristo para formar la comunión de la iglesia en el que somos cuerpo de Cristo. Entonces, hoy necesitamos saber que la conversión lleva a la adhesión cordial y plena a la iglesia, porque hay grupos que no están estimando y ayudando a la iglesia en la construcción de la comunidad. Mentira que te has convertido al reino. La prueba de que estamos convertidos verdaderamente al reino de Dios, a Cristo el Señor, es que somos constructores de la iglesia. Y hay un montón de grupos que ya hablan mal de la iglesia y que no entienden el misterio de la comunión en la que estamos llamados con Cristo a formar parte de un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos ser claros. Realmente Dios nos está dando las herramientas para que vivamos nuestro encuentro con Cristo, nuestra experiencia de reino de Dios en la iglesia. Y esto lo hemos dicho en otros retiros. Divina voluntad es para la iglesia, por la iglesia y en la iglesia. Vamos a ponerlo. Divina voluntad es para la iglesia, su edificación, su santificación, su coronamiento como obra suprema de Dios. Es por la iglesia, por lo que fue constituida, ¿verdad?, para extender el reino, para predicar el evangelio, para la salvación de las almas, para la construcción de un mundo nuevo, para, por y en la iglesia. Divina voluntad no se vive si no estás en la iglesia, en los sacramentos, en cordial adhesión a los pastores, en comunión con el magisterio de la iglesia, con lo que ella enseña en su tradición, en lo que enseña en la Sagrada Escritura, en lo que tiene por depósito. Entonces, fíjense, pues hay una experiencia muy hermosa de renovación eclesial a través de los escritos de Luisa, cuando realmente empezamos a descubrir que Dios nos va a ir dotando de sus cualidades, no para andar presumiendo que yo vivo en divina voluntad, no para decir que yo soy la supremacía de la iglesia y la panacea, ¿verdad?, sino para que seas el pequeño hijo que se pone al servicio del proyecto de la iglesia. Yo ya lo he dicho, hermanos, divina voluntad no es más que iglesia.
Ningún carisma es más que la iglesia. Por eso Dios le dio las llaves a Pedro y les dijo, tú vas a abrir y cerrar. Y aún el don de la divina voluntad tiene que pasar por el órgano de la iglesia y ocupar su lugar en el misterio de lo que es la iglesia. Es el camino que el Señor instituyó para el establecimiento de su reino y la salvación del mundo, y en el que todos los dones, aún la divina voluntad, tienen que estar dentro del órgano de la iglesia. Porque desgraciadamente muchos hermanos, aquí lo digo porque estamos también en medios, para que se escuche bien, parece que para algunos la divina voluntad es la supremacía, lo es en Dios, pero que con la divina voluntad se pretenda que desaparezca la iglesia. Pero algunos lo dicen públicamente en sus catequesis y en sus conferencias y en sus audios, que la iglesia, que ya lo vamos a ver en el tema de la tarde, si estamos en crisis, si hay una desedificación en la iglesia interiormente, pero eso no quiere decir que la iglesia va a terminar. Por eso Jesús nos dice, ni los poderes del infierno podrán sobre la iglesia. Entonces, cuando viene divina voluntad, como este conocimiento y este don obrante para la iglesia, por la iglesia y desde la iglesia, pues es para que se corone la obra de Dios, que es esta iglesia santa, católica y apostólica. Digo, lo vuelvo a mencionar porque es importante que lo digamos para que les vaya quedando, sobre todo a los fieles laicos, ¿verdad? Por eso, hermanos, vuelvo a reiterar, nuestros hermanos necesitan de sus pastores, para que los ubiquemos, para que los demos a conocer todo esto que es nuestro ser iglesia, que tiene 2000 años, ¿verdad? Y que la iglesia continuará hasta el último día. Precisamente con este don, la iglesia será coronada y brillará su santidad, se cumplirá su misión plenamente, será portadores de todos los dones de la redención y podrá encaminar a los santos de los últimos tiempos a una grandeza de santidad divina que el Señor ha querido ya manifestar para estos tiempos. Así que miren, entonces somos capaces entonces de entender, esto es bien importante, ¿verdad? Que en divina voluntad, lo dijo el Padre también Ángel, en divina voluntad la paz es una virtud. Porque los franciscanos dicen paz y bien, ¿verdad? Es un lema para ellos. La paz es virtud. Jesús le dice a Luisa, nunca pierdas tu paz interior. Porque Dios no puede trabajar en un alma perturbada. Porque cuando uno está perturbado, no puede escuchar. Hay gente que tiene un montón de problemas en su cabeza y pide consejo y sigue pensando en sus problemas y no te escucha. Entonces dice, bueno, ¿y para qué me pediste consejo? Escucha lo que te estoy diciendo, guarda silencio, o sea, serénate para que puedas acoger quizá un camino de resolución que te pueda servir para salir adelante. Entonces Jesús le dice, Luisa, nunca pierdas la paz, porque cuando no tiene paz, uno no escucha. No puede recibir los bienes y los dones que Dios quiere dar, y la perturbación, la turbación, es el veneno de Satanás. Nunca te dejes perturbar, porque el enemigo lo que quiere hacer, si no te hace caer en un pecado que te aparte de mí, lo que va a intentar es siempre robarte la paz. Este es un mensaje bien bonito en Divino. Ayer me escribió un monje y me dice, padre, me pasa esto. Le digo, recuerda, hermano, que si el diablo no te hace caer en un pecado mortal, lo que va a querer es robarte la paz. Porque ahí gana más. Te quita la paz. Ahora le dice Jesús a Luisa, recuerda que cuando tienes paz me puedes sentir a mí. La paz es portadora de mi presencia. ¿O no, hermanos sacerdotes? Cuando uno está en su ministerio, en su nueva parroquia, con gran serenidad, con gran alegría, viviendo su ministerio, uno se siente que trabaja en la presencia de Dios.
la celebración, el encuentro con la gente. Ay, qué felices somos pero cuando hay una situación que nos ha robado la paz, no puedo ni escuchar a la gente. Mejor me aíslo, ¿no? Porque digo, no voy a hacer una burrada, porque cuando hay perturbación ya no actuamos con serenidad, con inteligencia, con caridad. Fíjense lo importante de un alma que vive en la divina voluntad. Su gran conquista es vivir en la paz. Parece nada, ¿no? Como hay gente que dice, ¿cómo te fue en el retiro espiritual? Ay, pues nada más me llené de paz. Digo, pues nada más. ¿Qué crees? Jesús dice, yo no les doy la paz como la da el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús resucitado, el primer saludo, ¿cuál es? La paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban turbados, con miedo que los agarraran, los crucificaran y los llevaran al suplicio como a Jesús. No había paz en sus corazones, lo habían dejado solo. Les embargaba la culpa, la tristeza de ver al maestro muerto. Fíjense, ahí está el ejemplo. Y lo primero que Jesús garantiza para que se encuentren con Él y empiecen de nuevo esa nueva etapa de su vida, les otorga la paz, que es el fruto de la resurrección, del amor que Dios nos tiene al perdonarnos y darnos la oportunidad de que nuestra alma reciba para cerrar todos los bienes que quiere que tengamos. Entonces, fíjense bien, para decir así como en conclusión, ¿qué tenemos que empezar a adquirir en cualidad para vivir la divina voluntad? Tenemos que empezar por admitir que tenemos que tener una fe viva que nos lleve a la verdadera confianza. A Sor Faustina le dijo, mira, Sor Faustina, todo está en confiar. Por eso la jaculatoria, ¿no? Divina misericordia, en ti confío. Todo está en confiar. No es lo mismo creer que confiar. Confiar es una fe humilde, llena de temor de Dios, como decíamos ayer, en la que me abandono. Entonces, al tener una fe viva, una fe que se vive, el encuentro con Dios vivo, nos lleva a la confianza, que nos lleva al abandono y que nos lleva a la paz. Y en la paz, aquí Dios opera. Esta también es la espiritualidad de quién le dice, de San Francisco de Sales. El que tiene fe tiene confianza. El que tiene confianza tiene paz. Y el que tiene la paz de Dios tiene alegría. Es la escuela de Don Bosco, salesiana. Aquí está. Si Dios no nos está diciendo novelerías, esto se lo ha dicho a la iglesia de 1000 formas. Y es el camino para empezar. Pero miren, aquí en Luisa, pues, 1907. ¿Cuántos años Luisa tiene de caminar en este conocimiento que el Señor le da? Ayer lo decía también el hermano acá, maestro. A los 23 años empezó Luisa a vivir esto. En 1899 empieza a escribir. Aquí estamos leyendo en 1907. ¿Cuándo tuvo el desposorio místico, el matrimonio espiritual? Creo que en 1887, 88. Son 13 y 3, son 20 años. Luisa lleva 20 años haciendo ejercicios espirituales. Y Jesús le está dando la síntesis de su camino. Bueno, abandónate, confía, carga la cruz, que el amor sea serio y estable en ti, ¿verdad? Medita siempre las verdades que ya vives. Eres víctima, ofrécete libre y espontáneamente. Y haz posible que mis bienes, porque por eso este es el primer verdad que meditamos, todo esto es para que hagas posible que mis bienes los pongan. Y entonces al recibir mis bienes, cobres cualidades divinas para emprender este camino en mi divina voluntad. Entonces, hermanos, esto nadie lo fabrica.
Dios te va a poner esas cualidades que te van a hacer competente, diríamos, que te van a cualificar para el camino que el Señor quiere hacer. Pero entonces tienes que emprender este camino de cruz, de abandono, de confianza, de continua meditación y de continua comunión. Miren, aquí está, si lo decimos en lenguaje tradicional, ¿qué diríamos aquí? Haz oración diaria, medita el Evangelio en tu corazón, ¿verdad? Practica esta fe con un nivel sinceramente de verdadera confianza y de abandono a Dios. Carga tu cruz de cada día, ¿verdad? Ofrécete y Dios te va a colmar de gracia y bendición compartiendo sus vidas. Eso siempre lo han visto en la iglesia. Así se forman los seminaristas, los novicios. Así los grupos laicales en la iglesia van caminando en una vida espiritual. No es nada nuevo, hermanos. O sea, si tenemos un poquito de formación espiritual y hemos sido sinceros en una experiencia de crecimiento espiritual, aún como sacerdotes, uno contempla y dice, esto no tiene nada de nuevo. Pero lo pone como preponderantemente lo primero que hay que empezar a hacer. Pero nos da el enfoque, porque a veces uno hace esto porque lo hace como disciplina, como herramientas que hay que tomar pues, para mantener una vocación. Está bien, así lo entendemos y lo vivimos. Pero hoy nos dice el Señor, no, pero lo quiero que todo esto lo hagas para poder recibir todos mis bienes. O sea, este es el objetivo de esta herramienta de empezar a trabajar en esto. Para los que a lo mejor ya han avanzado, hacernos la pregunta, ¿qué bienes ya estoy recibiendo del Señor a través de este camino espiritual? ¿Tienes esta paz? ¿Tienes este hábito de abandono? ¿Buscas continuamente la comunión? Miren, hermanos, la solución a la oración personal está en divina voluntad. ¿Cómo nos cuesta ser constantes en la oración? Aún a nosotros los sacerdotes. Yo les puedo decir como testimonio que a mí desde que empecé en esto no suelto mi oración personal. Es una cosa que el Señor me ha dado de que para mí mi oración personal es sagrada. Y llueve o truene, yo estoy en la oración personal. Porque he entendido que es un bien que Dios otorga, es el don de la oración, pero de una oración en la que estamos trabajando, porque lo conectamos con la lección divina, la continua unión con la meditación de las verdades, que no volvemos sino el rostro otra vez, como la relectura decimos, para retomar eso que se vive y que a lo mejor no se comprende de una sola vez, y que cuando relees los escritos dices, yo no había visto esto. Sí, porque ya hay un camino recorrido, y entonces cada lectura como el Evangelio siempre es el mismo, y cada vez que lo leemos siempre hay alguna novedad. Entonces, hermanos, hagamos el propósito. Dios, repito, nos está llamando. Respóndanle y van a ver cuántos bienes, y dones y gracias Dios nos derrama, pero que te van capacitando para este camino que obviamente estamos empezando y todo lo que nos falta, pero ¿cómo vamos? Con la confianza de que somos acompañados por todas las gracias del Señor. Eso sepan, acompañado con todas las bendiciones, las gracias y los dones y bienes del Señor, que nos van dando la claridad de que esto no es sino una experiencia, yo digo así, de equipamiento. Dios nos va equipando para lo que viene, para lo que quiere y para lo que finalmente, sobre todo los sacerdotes, podamos estar bien preparados para acompañar a la gente. Eso sí, hermanos, también piensen ustedes que si Dios nos va a dar un poco más, es en miras a los demás. Y son nuestros hermanos fieles que andan en estos caminos, más los que seguirá llamando el Señor. Bueno, gracias por su paciencia, por escuchar.